¿Cómo luchar en esta guerra contra el mundo? Para expulsar demonios de un cuerpo, sabemos que las herramientas son la oración, la imposición de manos y dar la orden en el nombre de Jesús. En cambio, cuando batallamos contra ángeles caídos, que tengan el control de toda una nación o de toda una región, no podemos pelear de la misma manera. Lo esencial es conocer a Jesús. Nuestra oración y nuestros actos deben estar enfocados en hacer la voluntad de Dios. Por eso tenemos que conocerlo, saber qué es lo que quiere. En una ocasión los discípulos de Jesús eh, pasaron por una ciudad que se les opuso, que no les dejó entrar a Jesús porque veían como que iban a Jerusalén. Y entonces los discípulos de Jesús le dijeron: ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma, así como hizo Elías? Y Jesús los confrontó, le dijo: ¿no sabéis de qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no vino a matar a las personas, sino a salvar. Así que quiere decir que aunque estaban con Jesús, aunque compartían con Él la comida, que dormían en el mismo lugar y todo eso, ellos no lo conocían. Y así nos pasa a veces a nosotros. Entonces tenemos que tener un corazón humilde y pedirle a Dios que nos ayude a entender cuáles son sus propósitos, para que entonces podamos batallar en esta guerra contra el mundo. Porque no podemos pelear nosotros solo contra el mundo. Tenemos que entender que el general es Jesús y Él nos va a dar las instrucciones para que nosotros, junto con los demás hermanos de distintas congregaciones, podamos hacerle frente al enemigo, podamos luchar contra estas fuerzas que se han metido en medio de nuestra sociedad, invalidando la cultura cristiana como si fuera algo obsoleto, como si las leyes de Dios no se aplicaran en este momento. Entonces, si tenemos el corazón humilde y si buscamos la voluntad de Dios, entonces sí podemos hacer frente al enemigo. Pero conocer a Dios es también seguir la misericordia y la justicia. Nos dice las Escrituras: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová, perdón. Jeremías 9:24. También hay otro texto que nos dice: Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí? Dice Jehová. Jeremías 22:16. Esto significa también que a la hora de votar por las autoridades, busquemos personas que persigan la justicia, personas que se preocupen por la equidad social, por el bien de todos. Algunos tienen miedo al diablo y creen ingenuamente que si no lo molestan, entonces el diablo tampoco los va a molestar a ellos. Pero no es así. Por más que tratemos de pasar desapercibidos, que no se note que somos cristianos, que no nos opongamos cuando los demás hablan de cosas que realmente a Dios no le agradan, como por ejemplo que les parezca bien las relaciones prematrimoniales o que parezca que son tontos aquellos que no abusan del alcohol. Todas esas cosas que sabemos que están mal, pero que la sociedad ha adoptado como regla, como algo normal. Entonces, si seguimos eso, si nos callamos, estamos dando lugar al diablo. Y el diablo se va a reír de nosotros y va a tratar entonces de destruirnos del todo, porque nos ve débiles. Y cuando nos ve débiles, entonces, ¿qué hace? Lo mismo que hace un animal cuando encuentra a otro débil. Lo ataca y lo mata. Lamentablemente esta es la situación. No es cuestión de quedarnos quietos para que el diablo entonces no nos vea y no nos moleste. El diablo se va a dar cuenta que nosotros somos débiles, que estamos dejando pasar todas estas situaciones, que nos callamos la boca cuando deberíamos decir cuál es la verdad, y entonces cuando nos ve así débiles nos va a destruir. A menos que Dios tenga misericordia de nosotros y nos sostenga. El diablo aprovecha la tristeza espiritual para apartar a las personas de Dios.
Hay otras personas que no quieren involucrarse porque dicen que no están preparados. Pero si tienes miedo, recuerda que no estás solo. Y si es que no estás preparado, pues entonces prepárate. Es momento de buscar de Dios, es momento de aprender la Biblia, es momento de ponerse en oración. Pasar de una actitud pasiva a una posición activa en contra del enemigo. Sabemos que el enemigo anda como un león rugiente buscando a quien comer, a quien devorar. Lo dice en 1 Pedro 5:8. Así que tenemos que defender nuestra familia, defender a los más débiles, a todos los que podamos. Debemos pelear la batalla de la fe, no callar cuando se burlen de nuestra fe o que digan que no tiene sustento o que es anticuada. En vez de seguir los principios y costumbres del mundo, tenemos que seguir los valores cristianos. Como dice la Escritura, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Primera epístola a Timoteo, capítulo 6, versículos 11 y 12. Primera de Timoteo 6, 11 y 12. Debemos vencer el mal haciendo el bien. Esto lo dice en Romanos 12, 21. Romanos 12, 21. Ante una cultura egoísta e materialista, impulsada por la fuerza de las tinieblas, tenemos que poner en práctica los mandamientos de Dios. En tiempo de Jesús, los religiosos habían desarrollado su propia interpretación de la Torá, de las Escrituras, y por eso Jesús los reprendió. Porque, por ejemplo, para no ayudar a sus padres, decían que lo que tenían era Corban, su ofrenda a Dios. Esto está en Mateo capítulo 15, versículos 3 al 6. Mateo 15, del 3 al 6. Pero Jesús enseñó a poner en práctica la ley de Dios, comenzando desde adentro. Esto está en Mateo 15, 17 al 20. Mateo 15, 17 al 20. Los mandamientos de Dios se resumen en amar al Señor con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Mateo 22, 36 al 40. Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 36 al 40. También esto está en Romanos, capítulo 13, versículos 9 y 10. Romanos 13, 9 y 10. El que ama a Jesús guarda sus mandamientos. Hay varios versículos, por ejemplo, Juan 14, 15, Juan 14, 21, Juan 15, 10. Juan 14, 15, Juan 14, 21 y Juan 15, 10. Otra forma también de batallar en esta guerra contra el mundo es que no debemos ser violentos, como son la mayoría, sino esta violencia debemos reservarla simplemente para conquistar el reino de los cielos, como dice en Mateo 11, 12, que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos los arrebatan. En este caso, violencia está hablando de esa actitud de tomarlo con fuerza, con pasión, de no perder tiempo, de hacerlo ya. Y también nos habla de que tenemos que poner la otra mejilla. Está en Mateo 5, 38 al 40. Mateo 5, 38 al 40. Esta es la actitud, entonces. No reaccionar violentamente cuando nos agreden, no irnos a las armas, o sea, actuando como sociedad, ¿no es cierto? Nosotros no debemos apoyar esa actitud de hacer guerra, sino buscar siempre la paz, buscar esa actitud de amor al prójimo, de comprenderlo, de darle la oportunidad. En esta guerra no conquistamos tampoco un territorio material, por eso tampoco estamos hablando de una guerra física, sino que lo que hacemos es conquistar las almas. Por eso lo que tenemos que buscar es expandir el reino de Dios, ganando almas para Cristo. Y eso lo hacemos a través de nuestro testimonio y también con la ayuda del Espíritu Santo. Nos dice la palabra de Dios,
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Por último, tenemos que ser intercesores. El Señor le dijo al profeta que vio el pecado de la nación, pero que no quería castigarlos. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Ezequiel 22:30. La oración de intercesión puede evitar que Dios le dé permiso a Satanás para destruir. Por culpa de los falsos profetas, no hubo nadie que se pusiese en la brecha, ni que levantara un muro espiritual para defenderse del enemigo. Por eso es tan importante buscar a Dios, buscar conocerlo a Jesús de verdad. Como decía, esto de que no hubo ninguno en la brecha que se interpusiese entre Dios y la gente. Eso lo encontramos en Ezequiel 13, del 3 al 5. Ezequiel 13, del 3 al 5. No tenemos que desanimarnos si parece que somos los únicos que buscamos a Dios. Recordemos que algo similar le pasó a Elías. Él hizo por obra de Dios un gran milagro, que descendió fuego del cielo y que quemó esa ofrenda que habían dado. Parecía que el pueblo esta vez se había convertido de verdad, porque lo acompañó y fueron a destruir los altares de Baal, incluso mataron a todos los falsos profetas, o sea, aquellos que profetizaban en nombre de Baal, a los sacerdotes de ese falso culto. Y sin embargo, al momento estaban todos como antes, porque la reina Jezabel los amenazó, y entonces él se sintió como que, ¿qué voy a hacer? No, es como que fuera todo inútil, y tuvo miedo, y quiso entonces alejarse de todo, y le dice a Dios: yo solo he quedado. Fíjate que todos los profetas de Jehová han muerto y yo solo he quedado y me buscan para matarme. ¿Y qué le dice Dios? Que no, que siga firme, porque Él se ha reservado 5.000 personas, 5.000 hombres que no han doblado su rodilla ante Baal. Y bueno, así tenemos que pensar nosotros, que aunque parezca que todo está perdido, que aunque parezca que ya no queda nadie que cree en Dios, que todo, la moral se ha perdido, que el amor verdadero se ha perdido, no es así. Dios siempre se reserva un remanente, un grupito que sigue fiel, que le sirve de testimonio en esta tierra, en este mundo, de que Dios existe y que es posible vivir de otra manera. Por eso recordemos entonces esta escritura, que cuando Dios le dijo a Elías: yo haré que queden en Israel 7.000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuya boca no lo besaron. Primera Reyes 19:18. El Señor no espera que toda la ciudad se convierta. Basta que uno haga justicia y busque la verdad. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que busca justicia, que busque la verdad, y yo la perdonaré. Jeremías 5:1. Si fuéramos la única persona en esta ciudad que busca a Dios, es suficiente. Solo necesitamos plantar nuestras rodillas, pedir perdón a Dios por tantos pecados que ha cometido en nuestra ciudad, y Dios la va a perdonar. Pero sabemos que no somos los únicos, que Dios tiene hijos e hijas ahí escondidos entre medio de la multitud. Es clave recordar que si el enemigo puede hacer daño a los seres humanos e incluso a la naturaleza, es por causa del pecado. Cuando pecamos le damos autoridad para que haga mal. Por eso es tan importante pedir perdón a Dios. Así no le da permiso a Satanás para causar epidemias, problemas económicos y catástrofes naturales. Seamos entonces intercesores.